Josué 1:8. Ponerla en la Nueva Traducción Viviente. Quiero resaltar nada más una palabra para empezar con la enseñanza. Josué 1, el verso 8, la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, estudian constantemente el libro de qué cosa. ¿De qué cosa? Instrucción. ¿Qué son las instrucciones? ¿Saben qué es? La forma correcta de usar algo. Amén. Puede ser si vos te compras un electrónico, algo, viene con un librito de instrucción, cómo se usa y cómo no se usa, ¿sí o no? Entonces, la Biblia dice que el libro, la palabra, la Biblia, vamos a decir, la escritura, es un libro de instrucción. Y la Biblia te dice, estudia ¿cuánto tiempo? Constantemente, dice. ¿Sí o no? ¿Por qué la Biblia nos dice para estudiar constantemente? ¿Por qué? Porque tus bendiciones, tu prosperidad, las cosas grandes para ti, está todo en la palabra del Señor. Entonces es necesario que tú y yo nos ocupemos en la lectura, como dice la Biblia, para aprender. Entonces también en la iglesia venimos para aprender nuevas formas de ser bendecido, vamos a decirle, no nuevas formas, son las formas de bendiciones más antiguas que existe y siempre va a ser moderno, ¿sí o no? Entonces en la Biblia está cómo uno ser bendecido y cómo no, como decía la pastora. Amén. Están las instrucciones. A veces pensamos una cosa, nosotros tenemos ciertas ideas, siempre tenemos que ir a la escritura a ver qué dice acerca de esa situación. Amén. Y si encontramos de repente que lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba queriendo, la Biblia me dice que no es así, tengo que descartar automáticamente, abortar esa misión, ¿sí o no? A veces ya tenemos bien decidido qué hacer. Después empezamos a oír, podemos oír una prédica, una enseñanza de la palabra de Dios y podemos abortar ciertas actitudes o ciertos planes que teníamos. Amén. Que estaba contradiciendo este libro de instrucciones. Amén. Gloria al Señor. Acompáñame en el libro de Jeremías 5:21. Jeremías capítulo 5, verso 21 en la Nueva Traducción Viviente. Ya estamos ahí. Dice Jeremías 5:21, dice, escucha gente necia y sin, ¿qué cosa? Sin sentido común, que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Amén. La otra vez estuve predicando en San Isidro sobre esta palabra, sentido común. Amén. Y quiero enseñar también a la iglesia aquí el tema del sentido común. Amén. Primeramente, para empezar a entender estas palabras, estas prédicas, necesitamos entender y saber bien qué es el sentido común. Amén. ¿Alguien sabe qué es el sentido común? ¿Qué es el sentido común? El sentido común, ¿verdad? Bueno, voy a empezar explicando de esta forma. El sentido común es algo como que es natural. Sí o sí va a pasar. Es algo que ni siquiera hace falta pensar, analizar. ¿Sí o no? De por sí sucede, va a ser así. Para usar un ejemplo, ¿qué ejemplo puedo usar? La otra vez estuve usando ejemplo allá, ahora no tengo ninguno. Cable. Sí, por ejemplo, si uno se va y corta ese cable que está haciendo trabajar el ventilador y lo toca, ¿qué te dice el sentido común? ¿Te vas a electrocutar? ¿Hace falta pensar eso? ¿Hace falta estudiarlo? No, sentido común te dice que te va a suceder. ¿Sí o no? Si tú te vas y te tiras de un ómnibus, sentido común te dice ¿qué cosa? Que te vas a reventar, ¿verdad? ¿Sí? El sentido común. No hace falta pensar, calcular, no hace falta ni pensar ni meditar mucho. Son cosas normales. Amén. Entonces son preguntas, la otra vez estuve haciendo varias preguntas con usted, no me nace.
Acá no hay unción. El sentido común es algo, bueno, voy a avanzar con este otro ejemplo. Y este es el ejemplo que usé allá. Ahora sí ya me están viniendo, ya hay unción. Unción. ¿Quién es el ser más poderoso de todo el universo? Freezer. Este pastor, ¿verdad? Dios, Erika estaba. Erika, vos callate. Ende. ¿Quién es el ser más poderoso en toda la creación, todo lo que existe? ¿Quién es? Dios. ¿Quién te dice eso? El sentido común te dice que Dios. Siempre me vas a decir Dios. Ahora te pregunto algo. ¿Te conviene ser amigo o enemigo de Dios? ¿Te conviene ser amigo o enemigo de Dios? Amigo. ¿Pensaste mucho para decirlo? No, el sentido común te dice que te conviene ser amigo de este Dios poderoso, del que te creó, el que hace milagros, el que hace señales, el que hace esto, el que te levanta cuando estás triste. ¿Sí o no? Sentido común te dice que te conviene ser su amigo. ¿Así o no es así? ¿Es fácil o es difícil? Es fácil. Amén. Y acá Jeremías está hablando a gente que no tiene sentido común. ¿Qué significa esto? Personas que no tienen sentido común son personas que saben, si uno le pregunta, ¿te conviene ser amigo o enemigo de Dios? Claro, ¿qué pregunta, pastor? Amigo de Dios. ¿Sí o no? Pero la gente no se comporta o no busca la amistad de Dios, sino más bien busca amigarse con el diablo. La gente mucho no busca el vivir en la presencia de Dios, sino más bien vivir fuera de la presencia de Dios, donde puede hacer supuestamente lo que quiere. ¿Sí o no? Sino más bien es lo que quiere su carne. Es lo que le gusta al diablo, que tú le des esos gustitos o gustote a tu carne. Amén. Entonces, sentido común te dice que te conviene ser amigo de Dios, y la Escritura nos enseña, nos dice que una persona que no obedece a la palabra de Dios no puede ser amigo de quién. Estamos aquí. Pregunto ahora, ¿estás usando el sentido común? ¿Tú eres alguien que tiene o no tiene el sentido común? Hay gente en las iglesias cristianas que sigue haciendo las cosas como quiere. Y la Biblia dice que aquellas personas que no obedecen la palabra y que hacen las cosas como quiere, no son amigos de Dios. Sentido común te dice que te conviene ser amigo de Dios, pero el ser que no tiene sentido común no quiere ser amigo de Dios. Sabe que le conviene, pero no entiende, no usa el sentido. Sabe que el sentido común te dice que ser amigo es de Dios, es lo correcto, pero no la usa. Y entenderlo igual. Una cosa es tener y otra cosa es tener y usar. Yo puedo tener un auto 0 kilómetros, guardarlo, tenerlo 0. ¿Sí o no? Ya tengo el auto. Ahora, hay una diferencia cuando yo tengo y lo uso. Entonces, el sentido común, muchas veces nosotros, ahora te estoy diciendo, y muchos dicen, pastor, qué pregunta tonta. Claro que ser amigo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué te cuesta tanto ser amigo de Dios muchas veces? Porque a veces nos cuesta obedecer los principios, las disciplinas de Dios, las instrucciones de Dios. Nos cuesta mucho a las iglesias mismas. A veces, como les decía, para cada situación, cada decisión que vos vas a tomar, en la Escritura, en la palabra, está la respuesta que tú necesitas. Ahí está el consejo perfecto, porque es la instrucción de cómo hacer. Si uno quiere formar un hogar, perfecto, pastor, ¿cómo se forma un hogar o cómo es correcto? Amén. ¿Qué dice la instrucción a base del matrimonio? La palabra. El pastor te va a decir, la palabra de Dios dice esto, aquello, moa. Así se dice en Paraguay.
Y te dicen, sí, 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 sí. Y después se casan, una semana después hacen lo que quieren y no lo que se les dio de consejo. Uno de los consejos que damos cuando uno se casa, se va a la casa de padre, papá y mamá, dice la Biblia. Primer punto. Cristiano se casa, se va a vivir en la casa de sus padres. Usa el sentido común. Sentido común te dice que ser amigo de Dios es lo correcto. Sentido común te dice que obedecer y hacer los consejos que Dios te da, porque Él es la sabiduría y nunca te va a mentir, nunca te va a engañar. Sentido común te dice eso. Pero nos vamos y hacemos las cosas como nosotros pensamos que está bien. ¿Estamos entendiendo? Podemos decir que burro no usa el sentido común. Y el tan sabio se cae del árbol. ¿Por qué? No usa el sentido común. Si desobedeces a Dios, las cosas te van mal. Sí o sí. La Biblia nos enseña eso. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a usar el sentido común. Es saber qué te conviene. La iglesia tiene que aprender o tiene que saber qué te conviene, qué me conviene, qué no me conviene. La iglesia de la gracia ya no vive por ley, vive por gracia. Nosotros por medio de Cristo Jesús vivimos por medio de la gracia o por la gracia. ¿Sí o no? ¿Y alguien entiende qué es gracia? Es un regalo. Lo de la gracia vivimos de esta forma, ya no obedecemos una ley, sino más bien hacemos las cosas que nos conviene y las que no nos conviene apartamos de nuestras vidas, ¿sí o no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Hay ley ahí, no. Pablo dice, puedo hacer todo lo que yo quiera. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Ahora, lo que Pablo dice, pero no todo me conviene. ¿Ya entendés, pa? Ahora, ¿te conviene ser amigo de Dios, sí o no? ¿Te conviene obedecer al Dios que nunca te va a engañar y te va a mentir? ¿Te conviene obedecer al Dios que nunca va a buscar su beneficio? Siempre va a buscar tu beneficio. Las cosas que tú haces por Dios en la gracia tenemos que entender que estamos haciendo por nosotros mismos. A veces hacemos algo para las cosas de Dios o en las cosas espirituales o vamos a decir en las cosas del espíritu, del reino. Y nosotros primero tenemos que romper algo. Tenemos que desactivar o tenemos que romper paradigmas, pensamientos, forma de pensar. El cristiano, la persona, vamos a decir los cristianos, voy a hablar de los cristianos, a los cristianos voy a hablarle. Nosotros tenemos que entender que Dios nunca va a buscar un beneficio para Él. ¿Por qué? Sentido común te dice que todo es de Él, que todo fue creado por Él, el oro, la plata, la riqueza, tú, yo, todo, toda la creación es de Él, ¿sí o no? Y entenderlo, y a veces nos cuesta obedecer a Dios, ¿por qué? Porque tenemos una forma de pensar de que Dios quiere controlar mi vida o quiere mandar y que es un Dios posesivo, un Dios esto. No, Dios tiene todo, Dios no necesita de nada, pero tú y yo necesitamos. Jesús nos dice, obedezcan la palabra, si obedecen la palabra del Padre, pedid todo lo que necesitare y se os dará, ¿sí o no? Obedezcan a la palabra de Dios y todas las cosas que ustedes necesiten, pidan y van a recibir. ¿Sí o no? ¿Qué te está diciendo? Que la obediencia a la palabra de Dios, yo no la tengo que hacer por ley, tengo que entender, me conviene obedecer a Dios. El cristiano cuando sea tentado a desobedecer la palabra, tiene que empezar a declarar esta palabra, no, me conviene obedecer a Dios. Por más que yo no entienda hoy, me conviene obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Ahora, si eres tentado por el diablo, la Biblia dice que él es el príncipe de la mentira. Y a veces nos gusta más creer en el diablo, en la palabra del diablo, que en la palabra del Dios vivo. Amén. Entonces, ¿te conviene ser amigo de Dios o amigo del diablo? El diablo no tiene amigo. Vamos a decirle, no tiene
finge ser tu amigo, pero te va a traicionar, te va a destruir. Cuando le dé la oportunidad o cuando ya no le sirvas, te va a destruir. ¿Sí o no? Y Dios, todas las cosas que uno hace por Dios, Dios da recompensa. Amén. Nada hacemos en vano, como decía la hermana, nada estamos haciendo en vano. Todas las cosas que tú haces por la obra y para la obra de Dios va a tener recompensa. Y uno va a decir, no, es sí, pastor, cierto, en el cielo. No, acá en la tierra, dice la Biblia. Y también allá en el cielo. O vamos a decir, allá en el cielo y también acá en la tierra. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno obedece la palabra o una instrucción, por eso dice instrucción, la forma correcta de hacer las cosas. Primero yo tengo que saber o tengo que querer hacer bien las cosas. ¿Se acuerdan? Vengo a la iglesia, ¿para qué? Para ver qué pasa, para ver qué sucede. No, cambiemos eso. Vengo a la iglesia para aprender a prosperar, para aprender a ser feliz en mi matrimonio. Amén, estamos entendiendo. Ahora, sentido común te dice que uno se casa para ser feliz o para ser triste. Te va a decir, ay, desde que me casé estoy triste. ¿Para qué te casaste? Tonta, tonto, necio. Voy a decir esa palabra, necio, que nadie se ofenda. Necio, traducción lenguaje actual, tonto. Ah. ¿Para qué uno se casa? Para ser feliz. Porque cuando uno dice quiero pasar mi vida entera contigo, cásate conmigo. Para la foto, para el video, para presumir, no. Es para ser feliz. Y uno se casa y no es feliz. Sentido común te dice que algo está mal. ¿Por qué? No estás siguiendo la instrucción. Estás haciendo las cosas a la ligera. Por eso, el matrimonio es para felicidad. El matrimonio es para ayuda. Por eso dice, al hombre le dice, por la mujer, ayuda idónea. Significa que tiene que haber metas, propósitos. Y la mujer, ayuda idónea. Están en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y todos pelean por ese bienestar. Ahora, sentido común te dice que te conviene ser feliz o triste. Vamos a contestar así como dice el sentido común. ¿Te conviene ser feliz o triste? Sentido común te dice que quieres ser feliz o que es correcto ser feliz. Ahora, ¿por qué hay tantas personas infelices? Es decir, infelices, personas no felices. Porque en Paraguay nos ofendemos fácilmente. Pastor dijo infeliz. Qué grosero este pastor, ¿no? Personas no felices. Amén. Uno se casa para ser feliz. Desde que me casé estoy amargado, pastor, amargada. Algo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Primer punto. Muéstrame tu libro de instrucciones. Bueno, yo no te voy a decir cosas de mi mente. Vamos a abrir el libro de instrucción. Bueno, empecemos. Primero, uno se casa, el principio, ¿qué es? Para hacer, ¿qué cosa? Feliz, y no son felices, no son. Entonces, algo se está aplicando mal. O todo está aplicándose mal. No están siguiendo las instrucciones. La instrucción es primero, dejará la casa de su padre y madre, primero. Segundo, que el matrimonio sea honroso en todo. Instrucción. Segunda instrucción. ¿Sí o no? Honroso en todo. ¿Qué significa? Que haya respeto en todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Según la instrucción que Dios me da, significa que yo tengo que buscar solución y no problema. ¿A cuánto le gustan los problemas? Así, ¿verdad? ¿A cuánto le gustan las soluciones? Cuando está en lío, en problema, y alguien viene, no te preocupes, yo te voy a solucionar. ¡Qué feliz! ¿Sí o no? ¿Te relajaste?
¿Qué es tu problema, tal cosa? Tranquilo, déjame. Yo me ocupo. Tú tranquilo. Ay, feliz, gracias, eres mi ángel de la guarda. Ay, cristiano. ¿Te hace feliz la solución, sí o no? Personas que tienen problemas constantemente, ¿alguien me está entendiendo? Da gusto cuando hay solución en un problema, ¿sí o no? Entonces, sentido común te dice que tenés que buscar ¿qué cosa? ¿Problema o solución? Solución. La solución se busca, el problema viene solo. ¿Por qué? Porque todos los días tendrán su propio mal. Todos los días tendrán su propio problema, te voy a decir así. Cada día va a tener problemas. O puede haber problemas, van a haber, y todos los días tienen su propio mal. ¿Sí o no? Entonces todos los días va a haber problemas. Y si uno busca problema, está haciendo malas cosas. La instrucción de Dios es que yo busque solución. ¿Por qué? Porque problemas van a venir. ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser tu fuerza? Jesucristo, ¿verdad? Para buscar ¿qué cosa? Solución. Cuando hay problema, se busca solución. La cabeza del hogar, hay problema, busca solución. No es que hay problema y aumenta el problema. Ese es ser cabeza. Cabeza, más todavía, hombre, estoy hablando de los varones. Si eres el macho, el pecho peludo, lomo plateado, nunca en tu casa, y eres la cabeza, sé cabeza. ¿La cabeza qué hace? Es el que más busca solución cuando hay problema. Su trabajo es solucionar los problemas que hay. ¿Sí o no? En la iglesia también. Primero en la casa y después en la iglesia. La iglesia, cuando hay problema, ¿qué tengo que hacer yo como cabeza? Tengo que buscar ¿qué cosa? Vámonos en el monte. No a orar. Vamos a jugar un boquete mano a mano. El que gana tiene la razón. El que se rompe su nariz primero pierde. No, no es así. Buscamos solución. Nos callamos muchas veces y empezamos a analizar y oramos a Dios. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Sí o no? Solución. Problemas van a haber siempre. Pastores, sepan que la iglesia es problemática. Pablo lo sabía. Y si tú no lo sabías, pastor, y hay gente que está anhelando el pastorado, siempre va a haber, ese va a ser tu trabajo, solucionar problemas de la iglesia, solucionar a la iglesia problemática con palo, con amor, pero solucionar. Pablo decía, vamos a solucionar las cosas cuando me vaya, con amor o con palo, cualquier cosa, pero vamos a solucionar, decía Pablo. ¿Sí o no? Yo no. Yo con granada. Amén. ¿Ya entendemos, iglesia? Entonces, tenemos que usar lo que tenemos. Y si no estamos aplicando de esa forma, significa que no tengo el sentido común y soy esta persona necia y sin sentido común. Algo anda mal, tengo que convertirme. ¿Sí o no? Necesito el sentido común.